Sí, sí. Bueno, ¿qué tema ha traído, Doc? Tenemos un tema, mire, nosotros cuando, en general por una formación que tenemos los médicos, casi siempre hablamos de enfermedad y cómo se tratan las enfermedades. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, pero vamos a tratar de explicar qué se debe hacer para no padecerla, que es la osteoporosis. ¿Se puede prevenir? Claro, porque tiene muchos factores de riesgo que son modificables. La osteoporosis tiene hay factores inmodificables, el sexo, la edad, la genética, ¿no es cierto? Pero hay muchos factores que son modificables y de esto yo creo que debemos hablar. Cosa que también los médicos, por esta formación que tenemos de fundamentalmente hablar de las enfermedades y cómo tratar las enfermedades, en los últimos tiempos esto se ha puesto más de manifiesto, porque el médico a veces no tiene tiempo de explicarle a su paciente qué debería hacer o cómo educarla para que no se llegue a estas enfermedades. Por distintas razones, porque el sistema de salud público está saturado, con poco personal, porque el sistema privado también, en las obras sociales, los médicos atienden más pacientes de lo que deberían atender en el tiempo que tienen para atenderlos. Entonces, vamos a tratar de explicar esto. La osteoporosis es una enfermedad donde disminuye la densidad mineral ósea, donde se descalcifica el hueso y que movimientos o caídas que en otras oportunidades no producirían nada, un paciente que tiene osteoporosis va a tener una fractura, aumentando enormemente la morbilidad y la mortalidad. Cuando nos referimos fundamentalmente los ginecólogos a la osteoporosis, pensamos siempre en mujeres. Es cierto, las mujeres tienen más osteoporosis que los varones, pero el varón también tiene osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud en 1994 hizo como una clasificación de los distintos grados de osteoporosis, ¿no es cierto? El hueso normal con una densidad mineral ósea normal. La osteopenia, que es la disminución del calcio en el hueso, pero sin que se produzcan fracturas. La osteoporosis ya es un estado más avanzado y la osteoporosis severa es aquella donde se producen las fracturas. Hay que tener en cuenta que la densidad mineral ósea tiene un pico alrededor de los 20 años. A partir de los 20 años comienza a disminuir esta densidad mineral ósea, a descalcificarse el hueso en varones y en mujeres. Y este proceso se acelera en la mujer al llegar a la menopausia. Es mayor la cantidad de osteopenia y de osteoporosis que existe en la mujer. En la mujer se habla de que el 51% de las mujeres tiene osteopenia, o sea, una disminución del hueso, versus 35% de los varones. Hablo de osteopenia. Y osteoporosis, o sea, cuando ya hay fracturas, ¿no es cierto? Fracturas en columna, microfracturas. En el 15, casi 16% de las mujeres presenta esta patología versus el 4% más en las mujeres. Más en la mujer. Y pasados los 80 años, el 35% de las mujeres tienen osteoporosis contra un 15%, 14% de los varones. ¿Cuáles son las cuestiones? Y una cosa importante, nosotros decíamos que hasta los 20 años se va ganando masa ósea. Y si se ganara un 10% más de esa masa ósea que esto se gana con actividad física, con consumo de calcio, un 10% más de masa ósea, si hacemos a los 20 años, 25 años, un 10% más, hay un 13% menos de posibilidades de hacer una osteoporosis. O sea que esto es muy importante. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que pueden condicionar a tener una osteoporosis? Bueno, la falta de actividad física, la delgadez extrema, pacientes que tienen antecedentes o familiares o antecedentes de caídas, pérdida del equilibrio y dietas bajas en los elementos que se necesitan para el metabolismo óseo, ¿no es cierto? Minerales, actividad física, un buen aporte de elementos con calcio. ¿Y dónde está el calcio? El calcio fundamentalmente está en la leche, en los quesos y en los yogures. Ahí está
la mayor cantidad de calcio. El hueso, dentro de los minerales que necesita, es un 90 y pico % de calcio. De calcio. Y esto, el hueso está permanentemente en formación, desformación, o sea, pérdida de hueso y reformación. Calcio. Exactamente, pero el hueso permanentemente se está renovando, haciendo disminución de la cantidad de calcio, reestructurándose y volviendo a, digamos, es un proceso continuo de formación y pérdida de hueso. Por esto es importante llegar a la edad adulta, llegar a la vejez, por supuesto, con una buena masa ósea, un buen aporte de calcio, y esto se logra en los primeros años de vida. Cosa que estamos viendo, por lo menos pensando que cada vez va a haber más osteoporosis. Y por supuesto. Porque mala alimentación, ¿Y cuáles son los alimentos? Decíamos, el calcio está fundamentalmente en la leche, en los quesos, en el yogur. Pero también hay en otros alimentos, en algunos pescados, la sardina tiene calcio. Hace falta zinc también. El zinc zinc, vitamina D, que no está muy presente en los alimentos. El brócoli tiene vitamina D, los huevos, el hígado, estos proveen parte de la vitamina D, pero fundamentalmente la vitamina D, que es lo que va a hacer tener un hueso mejor, que el calcio se fije mejor, está en las radiaciones solares, en los rayos ultravioletas. Que también hoy por hoy, nosotros en una época, mire, cuando yo estudiaba medicina en los primeros años de graduado, nosotros decíamos que con que se tomara sol, broncear bien el brazo, el antebrazo y la mano, eso alcanzaba para 6 meses de vitamina D. Claro. Hoy esto no es así. No es así. No es cierto. No es cierto. Uno debería tomar sol bastante descubierto y en horarios que son malos para la piel. Claro. Por lo tanto, conviene suplementar con vitamina D para evitar llegar a una osteoporosis en distintas dosis. Pero decíamos, la delgadez extrema, los antecedentes familiares, la falta de actividad física, el tabaco, el alcohol, son factores que aumentan el riesgo de hacer una osteoporosis. Y estos son elementos que los médicos debemos contarle a nuestros pacientes, hacer educación para esto. Vuelvo a decir, que no estoy criticando cuando esto no se hace, porque cada vez hay menos tiempo para hacer prevención de la salud, para hacer atención primaria de la salud, y en general los médicos nos dedicamos a tratar, cosa que no está bien. No está bien. Que debería ser al revés, de otra forma. Pero bueno, es importante que la gente sepa que para tener un buen hueso hay que tener buenos aportes de calcio, y que la mayor cantidad de hueso se forma hasta los 20 y pasados los 20 años, no mucho más allá. Y después empieza a disminuir el hueso. A disminuir la calidad ósea, ¿no es cierto? La fortaleza del huevo. Por lo tanto, es importante estos factores de riesgo: dejar el alcohol, dejar el tabaco y hacer actividad física. Consumir lácteos. A veces tampoco es fácil esto de consumir lácteos, porque una mujer menopáusica debería tener entre 1 gramo y 1,2 gramos de calcio diario. Y esto está en 1 litro de leche, un poquito más de 1 litro de leche. Claro. O sea que hay que complementar el calcio que se recibe en la leche con queso. Los quesos, cuanto más duros son, mayor cantidad de calcio tienen. Comer un pedazo de queso de rallar, este tiene un buen aporte de calcio. Y si no, suplementar con calcio farmacológico, con los comprimidos de calcio, que a veces no se toleran bien. Yo siempre recomiendo a mis pacientes: coman un pedazo de queso duro y tomen un poco de leche y coman algún yogurcito. Bueno, gracias, Doc. No, al contrario. Muy amable. Viene algo bueno ahora. Bueno, sí, ya venimos con el indio.